Digo, te pusiste no, el sombrero charro, Sí, ¿quién se lo sí, puso? sí. Tú sí te lo Yo pusiste, sí, ¿verdad? sí. Sí, sí. Es muy triste, porque yo a muchos directivos se los echo en cara. Y mira, la marcha ha dado de 10 medallas olímpicas. Ha dado más medallas que el 90% de los deportes que han ido a Juegos Olímpicos. ¿Es cierto? ¿Por qué? Esa es una realidad. ¿Por qué no merecemos atención? Yo creo que una pandemia no es lo suficiente como para vencer el espíritu de avance, de crecer, de ser mejor de la humanidad. No creo. Amigos, qué gusto de saludarlos aquí en el canal y el día de hoy, bueno, con un personaje de esos que hicieron época, que hicieron una historia increíble en el deporte mexicano. No, no es ganador de una medalla, es ganador de 2 medallas olímpicas en los mismos Juegos, Los Ángeles 84, y la verdad, yo tengo, híjole, el honor y el gusto de decir, yo estuve ahí y me tocó narrar además ahí el recorrido de Raúl González, que está hoy con nosotros. Raúl, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Toño, el gusto de saludarte. Igualmente, ya teníamos tiempo que no nos veíamos personalmente, pero aquí estamos. Qué gusto, Raúl. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Los Ángeles 84, Raúl, qué momento increíble, ¿no? O sea, en ese entonces ustedes, pues, porque así se manejaban las cosas, ustedes hacían 20 kilómetros, pero también hacían 50 kilómetros. Algo ya impensado actualmente. Vamos a decir que fue una muy buena época para la marcha en México. Buenísima. Muy buena, fue una década que logramos muchas cosas, tanto en pruebas, vamos a decir, pruebas cortas como los 20 kilómetros, como en las grandes distancias en los 50, pruebas intermedias. Y yo creo que fue la época que se trascendió porque no solo lográbamos tener participación internacional o participar en unos Juegos Olímpicos, sino ganábamos medallas, hacíamos récords mundiales, ganábamos campeonatos mundiales y establecíamos una jerarquía que puso a la marcha mexicana en el top por 10 años. Y fueron momentos realmente increíbles, ¿no? Y te digo que a mí me tocó, Raúl, bueno, tú lo sabes, sí, yo lo me recuerdo, tocó vivirlo ahí en el circuito. Estábamos transmitiendo Sonia Alarcón, Fernando Schwartz. Me recuerdo de sus Sony. servidores. Hace algunos días compartimos una comida, Fernando y tu servidor, y recordábamos muchas cosas. Fernando es muy amigo mío también. Y recordando esos días que fueron inolvidables. Claro. Inolvidables. Creo que Los Ángeles va a ser algo que en mi vida fue un antes y un después. No, bueno, totalmente. Raúl González se convierte en Los Ángeles en doble medallista olímpico. O sea, es de locos, ¿no? Que seguramente tú lo sabes. En 2 o 3 juegos anteriores, algunos atletas habían intentado tener éxito en las 2. Obvio que para participar en las 2 y tener buenos resultados, es un perfil muy, donde estás en medio, un poco en medio, o sea, pues desempeñarte bien en 50 y desempeñarte bien en 20. Uh-huh. Pero algunos atletas se desempeñaban muy bien o se desempeñan muy bien en 20 kilómetros, que son rápidos, y otros muy bien en 50. Tienen más resistencia, digamos. Tú te recordarás, ¿no?, que los buenos atletas que teníamos, Domingo Colín, Daniel Bautista, Ernesto Canto, que en paz descanse, ellos se desempeñaban excelentemente bien en 20 kilómetros, pero pasando 30 ya no les era posible mantener un buen ritmo. Entonces, era ese intento de tener buenos resultados en las 2, se hizo por primera vez en el 68.
aquí en México. Y el que ganó los 50 kilómetros aquí en la Ciudad de México, en el 68, también participó en 20. El mismo José Pedraza participó en 50, pero o tenían resultados en una o tenían resultados en otra. Y así se intentaba. Entonces, desde el año 79, con motivo de los Juegos Panamericanos en San Juan, Puerto Rico, yo participé en el proceso selectivo de las dos pruebas. Quería intentarlo. Y me fue muy bien, gané los dos selectivos, teniendo como rival en 20 a Daniel Bautista, a Domingo Colín, y califiqué en las dos, pero no pude participar en las dos, solamente en una, por una decisión del entrenador. Se creía en ese entonces que era muy difícil recuperarte de una para tener el mejor desempeño en la otra. Bueno, yo creo que sí, Raúl. Pues sí. Digo, si uno se pone a pensar, pues es durísimo, Fíjate ¿no? que tienes razón. Y lo intenté por 5 años. Te recordarás que en los Juegos Panamericanos del 83 hice también el 1-2 con Ernesto en los 20 y gané los 50 posteriormente. Y el selectivo para Los Ángeles gané las dos pruebas. Fue la manera en que también la jefatura de la delegación aceptó y el mismo Comité Olímpico Que estuvieras en las dos. que estuviera en las dos. Sí. Porque Mario Vázquez Raya era de la misma idea del profesor Haudever de que no era posible tener un buen desempeño. Te puede ir bien en una, pero en la segunda no te vas a recuperar. Pero 5 años lo estuve intentando y probando y finalmente lo logré. Era más difícil porque las condiciones climáticas fue de mucho calor. Muchísimo calor. Andábamos a veces en la calle en playera y sí, porque el calor era tremendo. Pero sí se pudo. Y yo siempre creí que se podía. Y eso me permitió ser el primero que lo lograra. Después ha habido 3 o 4 que lo han logrado. Solo Korzenowski ganó las dos, pero otros han ganado 2 de bronce o plata y bronce. Pero sí es muy complicado. Es como ganar 400 y 800. Sí, de acuerdo. Nada más que aquí estamos hablando de horas de recorrido. Oye, Raúl, ¿qué se siente? Porque muy poquitos lo han saboreado en México. ¿Qué se siente cuando llegas en primer lugar y sabes que te vas a poner la medalla de oro? ¿Qué pasa por tu mente? Digo, te pusiste el sombrero charro, ¿quién se lo puso? Tú sí te lo pusiste, ¿verdad? Sí, el sombrero charro. Quiero un poquito compartirte esto y para todos los que nos están viendo, ¿no? Porque aunque pasaron ya más de 30 años, pues son cosas que parece que fueron al día de ayer, ¿no? Y se recordarán siempre, Raúl. Sí. Entonces, sucedieron varias cosas que yo creo que ningún atleta de la marcha en el mundo y en la historia de los Juegos Olímpicos lo ha podido vivir como yo lo viví. Me siento muy afortunado con eso. Mira, primero, los Juegos Olímpicos en Los Ángeles era como estar demasiado cerca de México. Y en el ánimo de la gente, porque California ya sabemos y que Los Ángeles pues hay muchos paisanos y mucha gente de ascendencia mexicana o mexicanos que viven allá o muchos que se podían trasladar a Los Ángeles. Esa es una cosa muy especial. ¿Por qué? Porque no fueron en Beijing, no fueron en Sydney, sino fueron en Los Ángeles. Esa es una cosa. Un momento en que la marcha mexicana estaba muy arriba y que la gente tenía la expectativa de que pudiéramos hacer algo. Éramos campeones mundiales, teníamos récords mundiales. Esperaba la gente que concretáramos, hiciéramos algo, que no lo habíamos logrado en Moscú, por X razones que no lo voy a decir ahora, pero teníamos las mismas posibilidades de hacer inclusive el 1-2 en las dos pruebas. Bueno, en el 80 desapareció Daniel en aquel túnel, puente, ¿no? Y entonces pasaron muchas cosas, ¿no? Sí. Sin embargo, en Los Ángeles volvíamos a tener esas mismas posibilidades. Y cuando hicimos el 1-2 en 20, pues la gente tuvo una gran expectativa porque finalmente se esperaba que en los 50 repitiéramos. Yo tenía mejores resultados en 50 que en 20, mundialmente, y bueno, pues esperaba que hiciéramos el 1-2 también con Martín Bermúdez, que en ese entonces también estaba muy bien posicionado. Pasó la semana, transcurrió, y esa expectativa fue creciendo.
Claro, los medios ayudaron mucho, se había transmitido en aquellos Juegos Olímpicos, obvio te recordarás, Televisa transmitió en vivo Claro. las pruebas. No, pero además completitas. Completitas, Sí. cosa excepcional. Sí. Fue excepcional. Entonces, pues la gente estaba muy metida y bueno, había esa expectativa que creció durante la semana. Los medios participaron mucho. Tuve otra fortuna, que fue en sábado. No en un día martes laborable al mediodía, no, fue en día sábado por la mañana. Cuando la gente, después de cumplir la semana de trabajo, bueno, pues el sábado te levantas un poco tarde, en tu casa, prendes la tele con la familia y es diferente a que estés trabajando, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso hizo que la audiencia de la gente pues alcanzara un rating extraordinario. Sí, Yo creo que fue de una los cosa más grandes que ha habido, ¿no? No, imagínate, o sea, una medalla de oro cantada, ¿no? Así, vamos a decir así. Digamos que cantada, pero siempre con esa responsabilidad de conseguir el resultado. Y otras cosas que sucedieron, Toño, que no se han vuelto a repetir, ni creo que se repitan. Ese día sábado, tú sabes, los Juegos Olímpicos y cuando llega la marcha, siempre llega cuando se están desarrollando pruebas en el estadio. Uh-huh. Entonces tú compartes, tú llegas 100 metros, entras por el carril 8, ¿verdad? Porque todavía hay pruebas en la pista, hay pruebas en el campo, la garrocha particularmente, siempre coincidíamos con la garrocha. Y bueno, pues nada más entras y ya llegas. Y la gente, bueno, pues sí te aplaude y lo que sea, te reconoce, pero está también concentrada en otras pruebas. Por azares del destino, no sé por qué, pero ese día la prueba de garrocha, que fue la última que había en el estadio, terminó 20 minutos antes. Entonces todo ese estadio lleno se quedó solamente para esperar la entrada de la marcha porque la venían siguiendo en las pantallas. Ese detalle no lo recordaba, la verdad. Sí, ese fue, nunca se ha presentado esa situación en unos Juegos Olímpicos. Nunca. Entonces, lo que yo hice, pues cuando yo entré al estadio, pues bueno, imagínate, todo el estadio que tú lo conociste, cómo estaba. No, increíble. Pues fue una cosa impresionante para mí, impresionante, nunca me lo imaginé. Entonces, saliendo del túnel, bueno, otro detalle es que ya no solamente era la entrada al estadio, sino era entrar y darle toda la vuelta, o sea, recorrer 500 metros dentro del estadio. Uh-huh. Que estás hablando de 2 minutos y cuarto, y 15 segundos. Ese fue un detalle donde yo entré y tenía solo el estadio para mí. Después de la llegada, yo tuve oportunidad de dar esa vuelta olímpica, que normalmente lo hacen los atletas que ganan, y precisamente lo que mencionabas, lo del sombrero. En esa vuelta olímpica la gente, hubo un aficionado que no lo recuerdo quién era, pero me lanzó un sombrero y fue el sombrero que se hizo viral, como se diría, bueno. como se diría ahora, ¿no? Exactamente. Pero fue la foto que todo el mundo conoció gracias a que un aficionado me aventó ese sombrero. Y otra cosa que me sucedió en el recorrido, que guardo con muchísimo cariño, fue que una señora me entregó una bandera que había tejido 3 meses antes, de 1.20 por 60. Una bandera tejida, hermosa bandera. Y cuando me la entregó me dijo, sabía que usted iba a ganar y por eso se la hice. Esa la guardo. ¿La tienes todavía? La tengo todavía. Uh-huh. Le di la vuelta al estadio, terminé otra vez en la línea de meta, donde había mucha gente, mexicanos de la delegación inclusive, y que el segundo lugar entrara 6 minutos después. El estadio fue para ti. Exactamente, 6 minutos después. Entonces, eso nunca ha sucedido en la marcha, nunca. Cuando Korzenowski ganó en Atenas, ganó porque la prueba de marcha fue un día jueves, que era día de descanso, no había actividades en el estadio. Uh-huh. Salieron del estadio y regresó al estadio sin gente. Muy triste. Pues sí.
tú ganas tu medalla de oro y no hay ni quien te, Ni quien te ni quien te ni quien te pele, ¿no? Pero bueno, son de esas cosas que llevo, por eso digo que fui un afortunado, porque hubo muchas cosas que coincidieron, que se dieron, que hicieron excepcional ese día. Lo hicieron excepcional. Aparte, hicimos un récord olímpico, fue una prueba extraordinaria para mí, con un calor inmenso, porque no me refiero al calor humano, pero también el calor físico que había en el circuito. Iniciamos a 32 grados, 33, a las 8 de la mañana, terminamos con 38 grados, y la humedad en Los Ángeles, ya sabes, en agosto, pues sí estaba complicado. Muy fuerte. Muy complicado. Recordarás que Mauricio Damilano se desmayó en el kilómetro 41 más o menos, que era el que iba segundo conmigo. Él se desmayó. Y así, muchos se fueron quedando. Los que pasaron dentro de los 5 primeros, el cuarto, el segundo, tercero, cuarto, quinto, en el kilómetro 40, ninguno de ellos alcanzó medalla, sino otros que venían más atrás fueron los que los alcanzaron y pudieron llegar. Porque ya no aguantaron. Porque ya no aguantaron. El calor brutal que había. Te voy a platicar una anécdota que nos pasó justamente a Fernando Schwartz y a mí, Sí. Cuando ya habías ganado ese día, porque, bueno, en ese entonces la seguridad era distinta a lo que tenemos, ¿no? Claro, sí. Actualmente. Y seguro que, bueno, a lo mejor te acuerdas, a lo mejor no, pero tú fuiste al examen antidoping. Así es. Y entonces... Fernando me llegamos- acompañó y estabas, creo que tú también. Pues por eso, justamente. Pero es que nosotros no tendríamos que estar ahí, ¿no? ¿Sí? Nosotros éramos... Me acompañaron. Nosotros éramos reporteros en ese momento y entonces Fernando consiguió que el de seguridad nos dejara pasar. Y entonces nos metimos los dos contigo. Cuando estuviste, y ahí te hicimos la entrevista. Entró también el camarógrafo y ahí te hicimos la entrevista. Fue la primera entrevista. Tengo una que foto donde estamos ahí en el antidoping. Exactamente, estamos adentro. Adentro. Vamos, ni Fernando Schwartz ni yo tendríamos nada que hacer ahí. Y actualmente es, bueno, imposible que pase eso, ¿no? Solamente puedes pasar con tu médico. Exactamente. O sea, sí. Sí, no, olvídate. Pero bueno, esa es simplemente una anécdota de un momento mágico, porque fue un momento mágico para Exacto. el deporte mexicano. Lo que te comentaba ahorita, se dieron tantas cosas que nunca se habían dado, al menos para los que participamos en las pruebas de marcha. Nunca en la historia de los Juegos Olímpicos. Para mí fue como un paréntesis de donde se sumaron demasiadas cosas extraordinarias. Algunas las acabo de comentar, pero que para mí, en lo personal, pues me dejó una profunda satisfacción, un sentimiento, pues, inolvidable, porque hasta este momento, pues, lo recuerdo y me pongo chinito, ¿no? No, bueno, por supuesto. Yo creo que, bueno, todos los que lo vivimos lo recordamos y nos vuelve a emocionar. Raúl, ¿qué pasó después con la marcha? O sea, sí, todavía apareció, bueno, siguió Canto, ¿no? La época de Mercenario, pero luego se fue perdiendo. ¿Qué pasó con la marcha? Mira, En México. sí, te voy a decir algo. En la marcha se creó una escuela que la creó el profesor Jauregui. O sea, él tenía un solo equipo. Todos los que llegábamos al Centro Deportivo Olímpico Mexicano, a convocatoria de él, que veníamos de diferentes estados, después de que ganamos algún campeonato nacional juvenil, como fue mi caso. Otros En Nuevo León. En Nuevo León. Otros que llegaban simplemente porque tenían cualidades o buscaban una oportunidad. Pues el profesor tenía un equipo A, que era la selección nacional, y tenía un equipo B, que era la reserva, que entre ellos había juveniles. El profesor creó toda una escuela y un método de trabajo, con bases científicas, la verdad, honestamente, con un nivel de desempeño profesional muy alto, y dejó toda una escuela. Cuando él ya le gana la edad y ya de alguna manera se retira, algunos que habían sido sus ayudantes se hicieron entrenadores. Y otros atletas que no prosperaron mucho, que no tenían muchas cualidades, pero que les gustaba la marcha o habían hecho marcha, pues se dedicaron a ser entrenadores. Entonces se pulverizó y se empezaron a formar grupos.
Es muy complicado porque cuando se tenía un solo grupo, una selección nacional y una preselección nacional, podías incorporar todos los apoyos multidisciplinarios indispensables para el trabajo de alto rendimiento. El médico, el psicólogo, el nutriólogo, todo lo que es el trabajo de fisiatría, o sea, todo esto alrededor incidía en un solo equipo, independientemente de que estábamos concentrados, o sea, con un trabajo muy serio y muy profesional, que trabajábamos de lunes a domingo. Entonces, pero eso se perdió. Cuando se pulverizó y se formaron muchos grupitos. Pero todavía alcanzó Segura, Sí, ¿no? pero ya por la inercia. Sí. Porque ellos también pertenecieron a ese equipo con el profesor Sí. Lever. El último de un gran resultado, pues fue Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, claro. El mismo Segura. Pero ya era lo último que venía como inercia de todo ese trabajo de generación. Ahora, a ti te toca, Raúl, ya como director de CONADE, digamos que, porque es 4 años después de... Sí, me toca cuando él todavía estaba trabajando. El profesor estaba trabajando con la generación de Miguel Ángel Rodríguez, Rubén Aricado, Zamudio, estaba Carlos Mercenario, por supuesto, que fue el que ganó la medalla en Barcelona. En Barcelona. Esa era la última generación del profesor Hauler. Fue la última. Y entonces tú piensas que esa pulverización es lo que causó que ya, digamos, se dieran esfuerzos individuales, pero ya... Mira, esa pulverización también es una etapa a la que llegó España. La única diferencia de España con nosotros es que España, como tiene sus regiones y crearon escuelas, crearon grupos, pero esos grupos también estuvieron bien estructurados y había una estructura nacional. Ellos crearon una estructura nacional, que es lo que nosotros no creamos. Nosotros se crearon grupos, pero trabajando cada quien por su lado, sin ninguna estructura nacional que integrara todos los esfuerzos y básicamente que generaran una planeación. O sea, una planeación. Hay una estructura, hay una planeación, hay un programa de competencias, como existe ahorita en España, y por eso España, después de tener un solo grupito, como nosotros, arribó a generar grupos. Y muy buenos resultados. Y muy buenos resultados. Sí. Pero es por eso... Que se basa de Barcelona 92, ¿no? En el caso de España. En el caso de España, a partir de Barcelona 92. Exacto. Pero cuando tenían un solo grupo fue cuando Yopar ganó medalla de plata en Moscú. Desde allí nace todo eso, ¿no? Cuando ellos adquieren el compromiso de realizar los Juegos del 92 en Barcelona, ellos habían empezado mucho antes a estructurar su deporte. El mismo Juan Antonio Samaranch, que era de Barcelona, desde 12 años antes ellos estructuraron su deporte, y especialmente el atletismo. Y dentro de toda esa estructura, estructuraron la marcha. La estructuraron y les ha venido dando muchos frutos. Nosotros no la estructuramos. Se acabó el profesor Haulever, se formaron algunos grupos, pero muy desintegrados, cada quien por su lado, no le puedes dar apoyo a todos los grupos. No le puedes poner un psicólogo, no le puedes poner un médico, no les puedes poner un nutriólogo a cada grupo. Pues es un poco complicado. Imposible. Sí. Pero cuando hablo de esta estructuración, es que, bueno, pues establece los niveles, ¿no? Pues sí, entonces tú tienes un nivel de selección nacional con la que cumples un calendario internacional y donde hay procesos selectivos para aquellos que arriban a la selección nacional, pero tienes también una gran reserva y luego tienes grupos de desarrollo. Pero si no hay estructura, no tenemos desarrollo, no tenemos reservas, como selección nacional tampoco tenemos. En este año, por ejemplo, para este proceso para Tokio, pues no hay un proceso que establece la Federación Internacional que te dice, el que haga abajo de 1:21, los 3 mejores marcas van a Juegos Olímpicos. La Federación ha dicho, dice, bueno, lo que diga la Federación Internacional. En 50 kilómetros, el que haga abajo de 3 horas 50 minutos, los 3 mejores pueden ir a Juegos Olímpicos. Entonces los atletas más destacados en México ahorita, en este momento,
tienen que andar buscando competencias y recursos para ir. Sí, además. Además, es muy triste, porque yo a muchos directivos se los echo en cara. Dije, mira, la marcha ha dado de 10 medallas olímpicas. Ha dado más medallas que el 90% de los deportes que han ido a Juegos Olímpicos. ¿Es cierto? ¿Por qué? Esa es una realidad. ¿Por qué no merecemos atención? ¿Por qué no se le pone atención? Si ha dado tanto. Sí, al revés, se descuidó. Se descuidó. Se dejó. Pero también yo creo que es responsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque la marcha da y seguirá dando. Si se le pone un poco de atención, vuelve a tener resultados. Sin duda. Oye, Raúl, pensando en tu recorrido después de ser deportista consagrado, estuviste en la CONADE, pero también fuiste el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Ah, porque el béisbol es mi segundo deporte. Pues eso es lo que te iba yo a preguntar. Entonces, y es mi frustración primera. O sea, en el deporte, sí. ¿Tú hubieras sido beisbolista profesional? Sí, si hubiera tenido la oportunidad o las condiciones económicas para al menos haberme inscrito en una liga pequeña, me hubiera seguido por el camino del béisbol. Me apasiona, honestamente me apasiona. Yo aprendí o me enamoré del béisbol escuchando. Tú te recordarás, había un viejo cronista que en paz descanse en Monterrey, que era el narrador clásico de los Sultanes, como en aquella época el Mago Septién, que tú transmitiste mucho con él, Chabelo Jiménez. Sí, claro, Chabelo, por Chabelo, supuesto. Chabelo era la voz de los Sultanes. Y yo nací en un rancho, en una comunidad allá en mi pueblo de China, Nuevo León. Entonces mi abuelo tenía un radiecito, de esos de bulbos y unas pilotas grandísimas. Y por la noche ponía su novela, radionovela, y después de la novela venía el béisbol. Y yo de niño me encantaba escuchar el béisbol. Me enamoré del béisbol de esa manera. Muchos, Raúl? Sí, a mí me pasó sí. igual. Yo creo que no hay ningún deporte que esté tan íntimamente ligado a la radio como el béisbol. La verdad. Y México vivió una época donde la radio era fundamental y fue el gran difusor del béisbol. Pero sin duda. Yo me enamoré así del béisbol. Sí. Entonces, emigramos del rancho, emigramos a la frontera, y yo siempre quise y buscaba. Pero al único que llegué fue a sentarme desde la barda a ver jugar a los niños que se inscribían en la liga pequeña. Y no pude, jugaba en la calle, pero nunca se pudo. Y finalmente, pues un shorts, una camiseta y unos tenis me hicieron que me fuera por el lado del atletismo. Pues te voy a decir una cosa, Raúl, afortunadamente. ¿Sí? Porque si no, a lo mejor hubiéramos perdido ahí un par de medallas olímpicas. Bueno, mira, yo tengo la fortuna de ser zurdo y jugué béisbol después, ya grande, pero en el béisbol hay una máxima: lo que no aprendes de chico no lo aprendes de grande. Las habilidades que no desarrollas para el béisbol desde niño, ya no las desarrollas de grande. Yo creo que en cualquier deporte. Bueno, pero más en el béisbol. Tú jamás vas a aprender así a hacer así si no lo aprendes de niño. Sí, de acuerdo. De acuerdo. O girarte como el borrego Sandoval en el aire para tirar a primera. No, bueno. Eso no lo aprendes más que de niño. Sí, Todas esas habilidades que nos causan mucha emoción en el béisbol se aprenden de niño. Claro, con talento, con trabajo, porque también el béisbol es mucho trabajo. Muchísimo. Mucho trabajo. Luego tuve la fortuna de participar en una decisión que tuvo hice mucha amistad cuando estaba en la CONADE con la gente del béisbol. Me acerqué y tuve mucha relación muy positiva con los dueños de los equipos de la Liga Mexicana. Y finalmente, una vez lanzaron una convocatoria para buscar un presidente, y yo me inscribí, hicieron una especie de examen, nos quedamos 3 al final, Plinio, tu servidor, y éramos 3.
Que Plinio después fue presidente de la Liga Después Mexicana Plinio fue de la Liga. también. Y finalmente yo gané ese concurso, esa sesión que ellos hicieron en el consejo, en la asamblea, finalmente, y estuve muy, muy feliz en la liga, en un deporte que te digo me llena mucho, me apasiona, y sigo el béisbol, sigo relacionado con el béisbol, sigo disfrutándolo mucho, lo disfruto mucho, y sin apartarme también de mi deporte, el atletismo, ¿no? Y bueno, pues tuve la fortuna de impulsar la creación de la Comisión Nacional del Deporte, los 6 años, que fue un trabajo... ¿Los primeros? Los primeros. Los primeros. Sentar todas las bases de lo que es ahora. En ese tiempo nos creamos el Sistema Nacional, la primera ley general, la primera ley del deporte. Creamos precisamente a través de esa ley que se aprobara un presupuesto para el deporte a nivel federal, ¿no? A nivel federal. Impulsamos la creación de todos los institutos en los estados para poder tener una estructura y poder desarrollar un programa nacional con proyectos prioritarios. Que bueno, algunas bases de ese sistema nacional existen todavía. Ha aguantado muchos vaivenes. Sí, muchos cambios. Muchos cambios, pero afortunadamente todavía hay bases para entrar en una segunda etapa, una segunda época que relance al deporte mexicano. Raúl, para terminar, Tokio 2020, aunque es en 2021. ¿Te parece prudente que se hagan los Juegos Olímpicos? ¿Te parece que tienen que hacerse los Juegos Olímpicos porque es parte de demostrar que la humanidad puede vencer a la pandemia? ¿Qué piensas de este momento y de lo que se va a vivir en unas cuantas semanas allá en Tokio? Mira, lo voy a decir de esta manera. Porque algunas opiniones, no solamente en México, en el extranjero, han expresado que, bueno, pues hay muchos intereses ya comprometidos, que se tiene que hacer por eso, que hay contratos, que hay una inversión multimillonaria, no solamente por el país sede, sino por todos los países que han invertido. Yo no creo que sea la principal razón. Y me alegra que se hagan. Te voy a decir por qué. ¿Cuál es el sentido tanto de los Juegos Olímpicos de la época antigua como de los Juegos de la época moderna? ¿Cuál es el sentido de la competencia? Y hablo de cualquier deporte. O sea, no hablo del atletismo, aunque sea la máxima expresión histórica. ¿Cuál es el sentido de la competencia y de alcanzar niveles de expresión humana que a veces parecen imposibles de alcanzar? Como tener el hombre más rápido en la historia de la humanidad, tener en estos años una historia como la de Usain Bolt, pues como la época de Jesse Owens, claro, o de otros grandes en la velocidad. Y así quedará, sí, dentro de y otros en la años, resistencia, se hablará de él. Otros en las pruebas de resistencia, otros en los lanzamientos, otros en los saltos. Pero al final de cuentas es la expresión humana de alcanzar la máxima capacidad que un ser humano puede alcanzar. Eso es lo que la humanidad le permite, ese espíritu, ese es lo que a la humanidad le permite alcanzar metas que a veces parecen inalcanzables, como ir a la Luna, como ahora estar pensando en ir a Marte, como alcanzar logros científicos, como vencer cualquier adversidad. Yo creo que una pandemia no es lo suficiente como para vencer el espíritu de avance, de crecer, de ser mejor de la humanidad. No creo. Por eso es tan importante los Juegos Olímpicos. Antes, en la antigüedad, era extraordinario el concepto que tenían los griegos sobre las expresiones lúdicas, lúdico-deportivas. Porque tenía mucho de relación con sus creencias religiosas. Acuérdate que Zeus era la máxima expresión de ese espíritu. Y todo era en honor a Zeus.
pero tiene ese sentido. Y en la época moderna, Pierre de Coubertin quiso revivir y tener algo que promoviera, que siguiera motivando a la humanidad a lograr niveles más elevados de expresión de ese espíritu humano. Y cada récord que se consigue, pues Sí, es eso, eso. ¿no? Justamente es eso. Mira, en alguna ocasión, no solamente en los Juegos Olímpicos, en los campeonatos mundiales, o en el béisbol, en la Serie Mundial, o en el básquetbol, o en todos los deportes, nosotros, si tú regresas un poco a la época del fútbol, de México 70, que hubo algo muy especial y muy aparte, que le dio el toque excepcional, que era Pelé. Bueno, en 86 Maradona. Y en el 86 Maradona. Sí. Pero yo le doy más crédito a los 70. Pero si tú ves cómo se jugaba en esa época y cómo se juega ahora, reconociendo el triunfo de Alemania en el último mundial, tú te das cuenta que es un fútbol con un avance impresionante, donde ya no hay una figura, hay muchas figuras, pero en aquello México 70 era un poco más lento, más cadencioso, más clásico y una enorme figura. Pero esa expresión representada en la figura de Pelé, a todo el fútbol lo elevó. Sí, de acuerdo. Bueno, te digo como Maradona, o actualmente Messi y Cristiano. Exacta, ¿no? y Cristiano Ronaldo, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, eso es lo que se busca. En el atletismo lo ves. Yo se lo digo mucho ahora estoy trabajando con 2 atletas para Tokio. Pero yo se los digo, lo más difícil para un atleta, y sobre todo, así lo digo, subrayado, para el atleta mexicano, es dejar su estado de confort. Así. Es como dejar la alberca para tirarte en aguas turbulentas. O sea, en la alberca estás muy cómodo. Es buen mensaje, sí. Sí, y la mayoría del deportista mexicano prefiere el confort. Sí. Llega a un nivel en que ya con esto me siento en el Rockefeller Center y ya me siento, ya con esto tengo. O ganamos una medalla de bronce y dice bronce que sabe a oro. De cuando acá, mi querido Toño, perdóname porque el bronce está más cerca del cuarto que del primero. Así, sí. Pero yo les digo, imagínate si Usain Bolt se hubiera conformado con sus primeras 3 medallas de oro. Ni 10 le conformaron, porque nunca se conformó. Y el espíritu humano y el espíritu deportivo nunca se debe de conformar. Si no, no habría avance en los récords. Totalmente. Entonces, ese es el problema del deportista a medias. Desgraciadamente es muy común en nosotros, los mexicanos. Nos conformamos con ir a los Juegos Olímpicos. ¿A qué vamos a hacer? ¿A aplaudirle al ganador? ¿A hacer comparsa en un evento donde el que gana es otro, no nosotros? Y ya con eso nos sentimos contentos. Yo trato de inculcarles en que lo más nocivo para un atleta de alto rendimiento es su estado de confort. Si no se atreve a tirarse en aguas turbulentas para alcanzar lo más alto, no tiene nada que estar haciendo. Raúl, muchísimas gracias, de verdad. Te pido de favor que nos firmes. Estamos haciendo aquí la Bueno. conexión y además, Pues en esta... en tu mero mole. A ver, tirabas con la zurda, pero escribes con la derecha. Sí, así. ¿Pero escribes con la derecha? ¿Eh? ¿Escribes con la derecha? Escribo con la derecha. Ah, qué chistoso. Gracias a una maestra que siempre me daba en la primaria. para que no escribiera con la zurda. Ah, bueno, está bien. Muchísimas gracias, Raúl, de verdad. Esta es la pelota de los sueños. Tú lo sabes. Sí, por supuesto. Sí. Todo un mundo de ilusiones gira alrededor de una pelota. Es increíble, ¿verdad? Increíble. Como alrededor del balón en el fútbol. Por supuesto, porque a final de cuentas es lo que provoca que tanto el que lanza en el béisbol como el que patea en el fútbol, etcétera, 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 muestra niveles que casi son artísticos. Y donde duele la derrota. Ah, no, bueno, por supuesto.
duele. Por supuesto. Pero es lo único que enseña. Sí. También eso es cierto. Aunque uno quisiera nunca tener una derrota, esa es la Sí, verdad. sí. Raúl González, qué placer tenerte. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Toño. Muchísimas y gracias. Gracias a quienes nos ven. De verdad, Gracias por esta oportunidad. Es pues una de las grandes leyendas del deporte mexicano. Raúl González con nosotros, y ya lo saben, estén muy pendientes del siguiente capítulo en este canal. Gracias y hasta la próxima.